¿Qué es lo que mantiene una conducta que, objetivamente, causa un daño tan inmenso? Esa es la pregunta central que vamos a explorar hoy. En esta clase, vamos a ir mucho más allá de los síntomas de los trastornos de la conducta alimentaria, para descifrar su lógica interna, su función, desde una perspectiva clínica y sobre todo aplicada. Muy bien, este va a ser nuestro plan de vuelo. Empezaremos sentando unas bases muy claras para después meternos de lleno en el manual diagnóstico que usamos en la clínica, el DSM-5. Luego, nos enfocaremos en la que, para mí, es la herramienta más potente que tenemos para entender el porqué de la conducta, el análisis funcional. Y al final, les tocará a ustedes poner todo este conocimiento en práctica. A ver, antes de siquiera hablar de diagnósticos o de tratamientos, tenemos que estar todos en la misma página. Y eso sí o sí empieza por desmontar la idea más común y más errónea que existe sobre los TCA. Es fundamental que entendamos su verdadera naturaleza. Aquí está la pregunta del millón, una cuya respuesta equivocada causa un sufrimiento que no nos podemos ni imaginar. ¿Son los TCA un problema de vanidad? Miren, la respuesta clínica no es solo no, es un rotundo y enfático de ninguna manera. Y créanme, entender por qué es el primer paso para cualquier abordaje terapéutico que realmente quiera ser eficaz. Esta es la definición formal, la del libro. Pero quiero que se fijen en dos palabras clave: mentales y graves. Mentales porque no son elecciones de estilo de vida, no son caprichos. Son condiciones psiquiátricas con una base biológica, un componente cognitivo distorsionado y, como vamos a ver, una función emocional profundísima. Reducirlos a un tema de apariencia es ignorar por completo el núcleo del problema. Y para que no quede ni la más mínima duda sobre su gravedad, aquí tienen un dato que es simplemente contundente. De todo el espectro de trastornos psiquiátricos, la anorexia nerviosa se lleva el primer lugar en la estadística más trágica de todas. Tiene la tasa de mortalidad más alta. Y esto es tanto por complicaciones médicas como por suicidio. Bueno, ahora, ¿cómo le ponemos orden a toda esta complejidad? En la práctica clínica, nuestro lenguaje común, nuestra guía, es el Manual Diagnóstico y Estadístico, el DSM-5. Es la herramienta que nos permite diferenciar, nombrar y estudiar estos trastornos de una forma rigurosa. El DSM-5 nos da estas categorías principales y cada una tiene criterios súper específicos. Ahora, es crucial entender algo. Aunque aquí los separemos para poder estudiarlos, en la clínica, en la vida real, muchas veces vemos solapamientos. Pero esta clasificación es nuestro punto de partida. Es indispensable para un buen plan de tratamiento. De toda esa lista, vamos a poner el foco en los 3 que más van a encontrar allá afuera: anorexia, bulimia y trastorno por atracón. Ojo, comparten la obsesión por el peso y la comida, sí, pero sus manifestaciones clínicas son radicalmente distintas. Saber diferenciarlas es una habilidad diagnóstica clave. Esta tabla resume el diagnóstico diferencial de una forma muy visual. Presten atención a las 3 filas. El peso corporal ya nos da una primera pista importante. La presencia de atracones nos ayuda a acotar el diagnóstico. Pero la variable crucial, la que de verdad traza la línea en la arena, es la última, la conducta compensatoria. Su presencia o su ausencia lo cambia absolutamente todo. Hasta este momento hemos descrito el qué. Ahora vamos a explorar el por qué y el cómo. Para entender de verdad estos trastornos, necesitamos usar 2 lentes a la vez. Una que nos muestre la vulnerabilidad biológica y otra que nos explique cómo se mantiene la conducta en el día a día. Piénsenlo de esta forma. La perspectiva biomédica nos explica la predisposición. Es la genética, los neurotransmisores, digamos que es la pólvora. En cambio, la perspectiva conductual nos explica el mantenimiento. Son las conductas aprendidas, los refuerzos, es la chispa que enciende esa pólvora y la mantiene ardiendo. Una nos dice por qué alguien es vulnerable, la otra por qué el trastorno se queda. Y las consecuencias de la restricción y la purga son, a nivel físico, devastadoras. En la anorexia, el cuerpo literalmente empieza a consumirse a sí mismo. En la bulimia, cada acto de purga es un riesgo agudo para el corazón por la pérdida de electrolitos como el potasio. Este daño físico no es más que el reflejo directo del inmenso sufrimiento psicológico. En el trastorno por atracón, aunque no haya conductas purgativas, el impacto en el cuerpo es igual de severo.
Los atracones recurrentes nos llevan a todas las complicaciones médicas que asociamos con la obesidad y el síndrome metabólico. La ausencia de purga no significa para nada ausencia de peligro. Y esto nos lleva, ahora sí, al núcleo de nuestra clase. Si solo vemos la conducta, restringir, vomitar, darse un atracón, nos estamos quedando en la superficie. La pregunta clave es, ¿para qué sirve esa conducta? Y para responderla, usamos la herramienta más poderosa del análisis conductual. El análisis funcional parte de una premisa que es radical. Ninguna conducta se mantiene por puro azar. Toda conducta que se repite tiene una función, cumple un trabajo para la persona. Nuestro objetivo como clínicos es convertirnos en detectives para averiguar cuál es exactamente ese trabajo. Y la herramienta para hacer este trabajo de detective es el modelo ABC. Es engañosamente simple, pero créanme, es increíblemente potente. Nos permite desglosar cualquier conducta en su secuencia. ¿Qué pasa justo antes, el antecedente? ¿Qué hace la persona, la conducta? ¿Y qué pasa inmediatamente después, la consecuencia? Vamos a aplicarlo a un caso para que quede clarísimo. Imaginen la situación. Una reunión familiar. Un ser querido, probablemente con buena intención, hace un comentario. Oye, te ves más llenita. Ese comentario, ese estímulo externo, es nuestra A, el antecedente. Ese comentario dispara una cascada de ansiedad y de pensamientos negativos. En respuesta a eso, la persona toma una decisión. Esta noche no ceno. Esa acción, que es observable y concreta, es nuestra B, la conducta. Y aquí, atención, porque esta es la pieza clave del rompecabezas, la C, la consecuencia. Inmediatamente después de decidir no cenar, la ansiedad baja. Aparece una sensación de tener el control. Ese alivio inmediato es un reforzador potentísimo. El cerebro acaba de aprender una lección. Cuando me siento mal por mi cuerpo, restringir me hace sentir mejor. Y esa lección se va a grabar a fuego. ¿Ven la lógica? Las conductas del TCA no se mantienen por vanidad. Se mantienen porque son estrategias. Muy disfuncionales, sí, pero estrategias al fin, para manejar emociones que se sienten insoportables. Son un intento desesperado de controlar un mundo interno que es caótico. Entender esto lo cambia todo, porque el objetivo del tratamiento ya no es eliminar un mal hábito, sino enseñar una forma mejor de lidiar con el dolor. Muy bien, ya hemos visto la teoría. Ahora es el momento de que ustedes empiecen a pensar como clínicos. Vamos a aplicar este modelo con una tarea final. La tarea es simple en su formulación, pero muy profunda en su implicación. Apliquen el modelo ABC. Pero no se queden ahí. El paso crucial es el último, proponer una intervención. Y recuerden la regla de oro. Para cambiar una conducta, hay que ofrecer otra que cumpla la misma función, pero de una forma saludable. No se puede dejar a la persona sin su herramienta de afrontamiento. Hay que sustituirla. Y quiero que se queden con esta pregunta, porque resume perfectamente el cambio de paradigma que hemos explorado hoy. Cuando dejamos de ver el síntoma y empezamos a entender su función, dejamos de juzgar y empezamos a comprender. Y ese es el verdadero inicio de cualquier terapia efectiva. No luchamos contra la conducta. Le damos a la persona una forma mejor de conseguir lo que necesita.